Buenas tardes, mi nombre es Verónica Peralta y una vez más vengo compartiéndote la poderosa palabra de Yahvé de Elohim, el poderoso Dios de Israel. El día de hoy vamos a ver el capítulo 13 de Ezequiel. El tema de hoy se llama Los falsos profetas y profetizan. Vamos a ver el capítulo 13 de Ezequiel y es un tema sumamente importante porque es lo que Dios quiere hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Y que sea el Espíritu Santo dándonos discernimiento de esta poderosa palabra en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, del Todopoderoso, del poderoso de Israel. Vamos a ver lo que dice aquí el capítulo 13 de Ezequiel. Condena a los falsos profetas. Entonces me llegó la palabra de Yahvé diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel. Que profetizan, di a los que profetizan de su propia imaginación. Escuchen la palabra de Yahvé. Vemos para quién era la condena. Era para los profetas que profetizaban de su propia imaginación. Así ha dicho Adonai Yahvé: hay de los profetas insensatos que andan tras su propia fantasía sin haber tenido una visión. Dice aquí en este lenguaje sencillo, versión lenguaje sencillo. Dios me dijo, ¿a quién le dijo? Al profeta Ezequiel. Hay profetas, Yahvé de Elohim le dijo al profeta Ezequiel, hay profetas que anuncian a Israel mensajes que ellos mismos inventaron. Por eso ve y diles de mi parte lo siguiente: pobres profetas, qué tontos son ustedes. Yo no les he dado ningún mensaje, ustedes inventan sus mensajes. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Imaginándoselos, inventándolos. Oh Israel, como chacales, entre las ruinas han sido tus profetas. Como animales, como chacales entre ruinas, han sido tus profetas. ¿De quién eran los profetas? Del pueblo de Israel. Y se habían venido contra el pueblo como chacales, como animales. Ustedes no han subido a las brechas, ni han levantado un muro alrededor de la casa de Israel, para que pueda prevalecer en la batalla en el día de Yahvé. ¿Qué quiere decir aquí? No han hecho un muro. No habían tenido una intimidad con Dios, no lo habían buscado en oración, no habían tenido un acercamiento con el Padre Celestial, no lo habían buscado de todo corazón, sino que ellos profetizaban de su propia mente, de su propia imaginación, sin haber puesto una brecha alrededor de Israel. ¿Qué era una brecha? Un muro protector, buscando el rostro de Yahvé, de día y de noche, clamando a Dios, para que el pueblo de Israel fuera protegido. ¿Cómo? Dándoles palabra de Yahvé de Elohim. Pero ellos no habían hecho lo que Yahvé de Elohim les decía en la ley, en la Torá, sino lo que ellos mismos profetizaban de su propio corazón. Vemos aquí, versículo 4 nos dice claramente lo que hacían los profetas falsos de Israel. Son como los chacales cuando buscan alimento entre las ruinas. No han preparado a los israelitas para que puedan evitar el castigo que voy a darles. ¿Cuál era el castigo que les estaba preparando Yahvé de Elohim al pueblo de Israel? Vemos en el libro de Ezequiel. En el tiempo de Ezequiel lo que estaba haciendo el pueblo, viviendo en idolatría. Ellos adoraban al sol, adoraban las estrellas, se inclinaban ante Tamuz, a Tamuz lo tenían dentro del templo de Yahvé de Elohim. Aquí adoraban a Yahvé de Elohim y aquí adoraban a Tamuz. Entonces, ¿cómo los profetas falsos, hipócritas, iban a estar profetizándole al pueblo que les iba a ir bien, cuando ellos sabían claramente que la idolatría y la adoración a otras deidades es abominación a Yahvé?
Entonces los profetas falsos lo único que estaban haciendo es animando más al pecador, al pecado, a la persona que estaba en pecado, en idolatría, dando sus hijos a Moloch, quemando sus bebés, sus primogénitos a Moloch. También lo tenían, también lo adoraban. Dice aquí en el capítulo 6. Ellos profetizan falsedad y adivinación mentirosa. Dicen, así dice Yahvé, cuando Yahvé no los ha enviado. Con todo esperaba que se cumplieran sus palabras. Fueron vanas visiones lo que ustedes profetizaron y mentirosa adivinación lo que pronunciaron diciendo, Yahvé dice, cuando yo no he hablado. ¿Qué era lo que estaban haciendo estos profetas falsos? Primero que todo, ellos profetizaban falsedad. ¿Qué es falsedad? Mentira. Algo que no es cierto. Falso quiere decir que no es verdad. Adivinación. Adivinaban. ¿Qué es adivinar? ¿Qué es adivinación? Adivinar es como decir, si una persona llegaba a consultar, mira, ¿por qué está pasando esto en mi casa? ¿Por qué mis hijos están rebeldes? Quiero que usted, profeta, me diga por qué me está pasando esto en mi casa. Mire que yo adoro al sol, adoro a Tamuz, adoro a Moloch, y mire lo que me está pasando con mis hijos o con mi esposo, con mi familia. ¿Y qué era lo que hacía el adivino, el falso profeta? Le adivinaba. Ahora tienes que adorar a la reina de los cielos. Miren hasta dónde había llegado los falsos profetas, adorando, profetizando falsedades, cuando sabían claramente que el pueblo de Israel tenía prohibido rendirle adoración a otras imágenes, a otros dioses de piedra y palo, porque el único y verdadero Dios es Yahvé de Elohim, el poderoso Dios de Israel. Entonces el falso profeta, en vez de reprenderle el pecado a la persona, lo animaba a seguir pecando. Vamos a ver más adelante lo que dice la escritura. Dice aquí, por tanto así ha dicho Adonai Yahvé, por cuanto ustedes hablan falsedad y profetizan mentira, por eso verán que yo estoy contra ustedes, dice Adonai Yahvé. Dice aquí, mi mano estará contra los profetas que profetizan falsedad y hacen adivinación mentirosa. ¿Qué estaban haciendo? Animando al pueblo, adivinándole al pueblo, profetizándoles falsedad. Una de las cosas que ellos profetizaban era de que todo estaba bien, cuando ellos sabían claramente que nada estaba bien, que el pueblo iba a ser destruido, que Jerusalén iba a ser destruida por la abominación, por la idolatría, por lo que estaban haciendo en contra de la palabra de Yahvé. Habían dejado la Torá y se habían vuelto a los cultos a los dioses que ellos no tenían que haber estado adorando, los dioses cananeos, los dioses que estaban antes de que ellos entraran a la tierra de Canaán. Antes de ellos de ser introducidos a la tierra de Canaán, Yahvé les dijo, ustedes no van a hacer lo que los cananitas hacían. Porque por eso mismo es que los estoy echando de allí, los estoy expulsando. ¿Por qué? Porque hacían lo abominable a Yahvé. Por eso Yahvé había entregado la tierra de Canaán a Jacob, al patriarca Jacob, que es Israel. Cuando ellos fueron introducidos a la tierra de Canaán, en la Torá, dice claramente, oye, oh Israel, Yahvé nuestro Elohim, Yahvé uno es. Uno es. No que tenían que andar adorando a más dioses. Pero miren lo que dice aquí más adelante. Mi mano estará contra los profetas que profetizan falsedad y hacen adivinación mentirosa.
Ellos no permanecerán en la asamblea de mi pueblo, no serán inscritos en la lista de la casa de Israel y no volverán al suelo de Israel. Así sabrán que yo soy Adonai Yahvé. Mira, tanto era el enojo, tanto es el enojo de Yahvé de Elohim, lo que estaban haciendo estos profetas, que dice que iban a ser borrados. Dice aquí en esta versión, en esta versión lenguaje sencillo, dice más claro: yo los castigaré por dar mensajes falsos, borraré sus nombres de la lista de los israelitas, y no tendrán ellos arte ni parte, ni siquiera podrán volver a poner un pie en su tierra. Así reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Qué terrible ver que aquí dice que sus nombres serían borrados de la lista de la casa de Israel. Dice en el versículo 10 de Ezequiel capítulo 13. Por tanto, porque han extraviado a mi pueblo, diciendo todo está bien, cuando nada está bien, recubriendo con cal el débil muro que el pueblo edificaba. Las oraciones ya de los israelitas era tan débil que ya no era una fortaleza alrededor de Jerusalén. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba confiado de que estaban bien, que ellos estaban bien delante de Yahvé. Porque los profetas, en vez de advertir el pecado al pueblo, ellos solapaban el pecado y se habían olvidado de la Torá del Padre Celestial que les había dado en el monte Sinaí. Les había dicho: esta es la Torá, tú la observarás, oh Israel, para que te vaya bien todos los días de tu vida. El profeta falso era su deber estar escudriñando la Torá y estar exhortando al pueblo si estaba en pecado, si estaba en idolatría, pero el pueblo no lo estaba, pero los profetas no lo estaban haciendo. Al contrario, estaban apoyando al pecado, estaban apoyando lo perverso y malo que estaba haciendo el pueblo. Por eso le está advirtiendo Yahvé de Elohim: mira, el muro está débil. Está haciendo, aquí dice claramente: por tanto, porque han extraviado a mi pueblo diciendo todo está bien, cuando nada está bien, recubriendo con cal el débil muro que el pueblo edificaba. Y hoy estamos en lo mismo. Muchos profetas dicen que estamos bien, que todo está bien, que todo está bien, que viene un avivamiento mundial. Que viene un avivamiento mundial. Mira, déjame decirte, que veas alrededor de tu comunidad, que veas alrededor de donde tú vives, si realmente todo está bien. Es tiempo de que nosotros, el pueblo de Dios, abramos los ojos y disciernamos, porque tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que nos conduce a toda verdad y a toda justicia. Ya es tiempo de que despertemos como pueblo de Dios. Hay tanta falsedad y tanta mentira diciendo todo está bien cuando realmente todo está mal. Estamos hoy viviendo los tiempos como Noé, como Lot. Estamos viviendo los tiempos como Noé. Que hoy el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es predicado, pero mucha gente no ha querido abrir su corazón a Dios, sino que han endurecido su corazón y tapado sus oídos y cerrado sus ojos, y no han escuchado el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret, Yahshua el Mashiach. Aparte de todo, nada está bien, porque hoy muchos predicadores han dejado de ir a predicar el evangelio a las calles. He ido predicando el evangelio a las calles y no he visto a mis hermanos, a mis hermanas predicando el evangelio. Años atrás yo veía gente evangelizando, gente hablando de Jesucristo a la gente. Ahora los evangelistas ya no salen, menos los pastores, menos los hermanos de la iglesia. Y así decimos que estamos bien, estamos mal. Porque muchos han dejado de escudriñar la palabra, muchos han dejado de orar, muchos han dejado de ayunar. Y tú sabes que la palabra de Dios es fundamental en nuestras vidas. No podemos
estar lejos de nuestro Elohim. Tenemos hoy más que nunca echarle fuego al altar. ¿Qué es el fuego al altar? Levantar ese altar de oración en tu casa. Levantar ese altar de oración en tu hogar. Llenarlo con incienso, que es la oración. Seguir levantando vallado por tu casa, por tus hijos. Mira, estamos viviendo los peores tiempos. Los hijos rebeldes a los padres. Drogadicción. Yo voy predicando el evangelio a los parques, a las calles, y veo en los parques, lastimosamente, jóvenes de entre 12, 13, 14, 15 años en adelante. Lo que están haciendo son fumando drogas, marihuana, que es la número 1 lo que están haciendo los jóvenes. Óyelo bien, fumando marihuana. ¿Y tú crees que así estamos bien? El papá, la mamá sale a trabajar todo el día para darle lo mejor a sus hijos. ¿Pero realmente estamos haciendo lo mejor como padres? ¿Quién es el que está educando a nuestros hijos? ¿YouTube? ¿TikTok? ¿Facebook? ¿Instagram? Esos son los que están educando a nuestros hijos. Con series de Netflix. ¿Y esperamos que nos va a ir bien con nuestros hijos? Déjame decirte que no, te mentiría. Todo está mal. Porque muchos han olvidado al Dios viviente, al poderoso de Israel. Han invalidado su ley, su Torá, su palabra. Y han dejado la palabra de Dios. El Espíritu Santo, muchas veces, aquel que se dice cristiano ni siquiera tiene intimidad con Dios. Ya ni sienten la presencia del Espíritu Santo. Lejos están de la presencia del Dios viviente. Mira, te voy a seguir hablando de la palabra. Di a los que lo recubren con cal, que caerá. Vendrá una lluvia torrencial, caerán piedras de granizo y lo destrozará un viento huracanado. ¿Qué era lo que iba a ser destruido? El muro. El muro es la protección que tenía el pueblo de Israel. Jerusalén tenía su muro. Ese muro tenía que ser vigilado por los centinelas, por los profetas, por los sacerdotes. Tenían que estar vigilando ese muro, que ese muro estuviera protegido, que ese muro no tuviera una brecha, que ese muro no tuviera un hoyo. Pero el pueblo y el pueblo estar siendo guiados por los profetas, ir a adorar a Dios. Los sacerdotes tenían que estarse encargando del templo. El profeta se dice en hebreo Nabí. Era aquel que hablaba personalmente con Dios. Y Dios lo instruía así como le estaba hablando a Ezequiel. Ese era un profeta que hablaba de lo que Yahvé le estaba diciendo que le fuera y le dijera al pueblo. Pero se había levantado ya un grupo de profetas en el pueblo de Israel que lo único que hacían era hablar mentiras al pueblo y de su propia imaginación y adivinaban. Y le decía al pueblo de Israel, oh, no te preocupes, todo está bien. Sigue adorando el sol, sigue adorando las estrellas, sigue adorando a Tamuz, sigue quemando tus hijos a Moloch. Todo está bien. Vemos más adelante. Entonces, cuando caiga el muro, se les preguntará a ustedes. ¿A quién? A los profetas. ¿Dónde está la cal con que lo recubrieron? ¿Dónde están tus profecías? Tú decías que todo estaba bien, mira. Pero hemos visto que el muro ha caído. Dice en esta versión israelita, en esta versión lenguaje sencillo.
Pues sepan, señores albañiles, que voy a lanzar una fuerte tempestad contra esa pared, dice Yahvé de Elohim, y que la derribaré con lluvia. ¿Con qué la iba a derribar? Con lluvia, granizo y un viento muy fuerte. Entonces la gente dirá, ¿y a quién se le ocurre confiar en mentiras? Mira que cuando viene la ira de Yahvé, mira cómo viene, mira cuando es la ira de Yahvé, cuando azota a un pueblo con fuerte lluvia, granizo y viento. Y hemos visto, porque nuestros ojos han visto, cómo han quedado inundadas las ciudades, países inundados. Uno de ellos hace tiempo atrás fue Honduras. Fue azotado fuertemente por la lluvia, por el viento. ¿Cuántas pérdidas de hogares? ¿Cuántos hogares se perdieron? Vemos lo que está pasando ahora. Nada está bien, no nos engañemos. Volcanes en erupción. Uno de ellos es el volcán La Palma. Tiempo atrás fue el volcán de Guatemala. Destruyó comunidades, arrasó con comunidades enteras, familias que perdieron sus hogares, familias enteras que murieron. Y así pensamos que estamos bien. Por tanto, así dice Adonai Yahvé, en mi ira haré que se desate un viento huracanado, en mi furor habrá lluvia torrencial y piedras de granizo, con furia destructiva, así destruiré el muro que ustedes han recubierto con cal. Así destruiré el muro que ustedes han recubierto con cal. Lo echaré a tierra y su cimiento quedará al descubierto, y cuando caiga, ustedes perecerán en medio de la ciudad. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. Miren lo que está diciendo claramente aquí el Padre. Voy a destruir el muro. Que ustedes con cal lo tallan y dicen que está bien. Dice aquí que derribaré esa pared de mentiras que ustedes construyeron. Fíjense la pared, lo que significaba el muro. Fíjate lo que es importante cuando estamos cubriendo nuestros hogares, cuando estamos levantando el muro de protección alrededor de nuestra casa. Lo importante que es la oración, lo importante que es estar intercediendo por nuestra casa, por nuestros hijos. Mira, muchas veces están pasando situaciones en nuestra casa, con nuestros hijos que son muchas veces rebeldes. Pero sabes una cosa, cuando tú te levantas en oración como madre, como padre, tú estás levantando un muro de protección alrededor de tu casa, alrededor de tus hijos. Tú sigue orando por tus hijos, por tus hijas, por tus nietos, por tus generaciones. Párate en la brecha. Párate en la brecha por tu casa. Párate en la brecha por tus hijos. Sigue tocando la puerta, porque el Padre Celestial abrirá. Dice su palabra de Dios, tú sigue tocando la puerta, porque se te abrirá. Sigue clamando, porque Dios escuchará tu clamor. Sigue intercediendo, párate en la brecha por tu casa, párate en la brecha por tus hijos. No pierdas la fe, que es lo fundamental en nuestra vida, porque a través de nuestro Señor Jesús de Nazaret nosotros tenemos salvación y vida eterna. Y Él ha prometido estar con nosotros siempre. Pero tú, hombre, mujer, levanta una brecha, levanta ese muro de protección alrededor de tu casa. Dice la palabra de Dios que Yahvé es nuestra fortaleza y refugio para nuestros hijos. Sigue parándote, sigue levantándote a orar, sigue clamando, sigue levantando las manos. Dios, ya no tengo fuerzas, pero dámelas. Ayúdame, ayúdame a escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Quiero ser guiado por ti, mi Dios. Ayúdame, Padre Celestial, Yahvé de Elohim, Jehová de los ejércitos, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret, clamo a ti. Ayúdame. Guíame con tu Espíritu Santo. ¿En qué dirección debo de orar por mi casa? ¿En qué dirección debo de orar por mis hijos? Hermano, sigue clamando.
Sigue clamando, porque llegará el día que Dios incline su oído y diga, ha llegado el tiempo de la contestación. Recuerda que los tiempos de Yahvé son perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos. Por medio de nuestro Señor y Jesús de Nazaret, no te canses. Pero basta ya de mentiras. Basta ya de decirle al pueblo que estamos bien cuando estamos viendo los tiempos que estamos viviendo ahorita. Tiempos apocalípticos, tiempos del fin. Cuando anuncian en las noticias que viene hambre. Viene hambre porque muchos contenedores de comida están parados en las bahías y no los dejan descargar la comida para distribuirla en los supermercados. Hay anuncios donde dicen porque no hay trabajadores, pero no porque haya sequía de comida, porque Yahvé de Elohim dijo, mientras haya calor, mientras haya invierno, haya verano, la tierra va a producir su fruto. Estamos viviendo el nuevo orden mundial. Estamos más cerca del fin. Estamos más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice aquí. Y cuando yo derrame mi ira en el muro y en los que la recubrieron con cal, les diré a ustedes, ya no existe el muro ni aquellos que lo recubrieron. Los profetas de Israel que profetizan a Jerusalén y ven visiones de bienestar para ella, cuando no hay bienestar, dice Adonai Yahvé. Los profetas de Israel que profetizan a Jerusalén y ven visiones de bienestar para ella, cuando no hay bienestar, dice Adonai Yahvé. Algo bien importante que está diciendo aquí la escritura. ¿Por qué el padre se disgustaba tanto de estarle llamando la atención al pueblo de Israel? Porque nada estaba bien. Nada estaba bien. Y ellos estaban lejos de escuchar la voz de Yahvé de Elohim. Estaban escuchando la voz del profeta, con sus falsedades, con su adivinación, con sus mentiras. Dice aquí en el versículo 16 de la versión lenguaje sencillo, ¿dónde están esos profetas de Israel que les daban falsos mensajes a Jerusalén? ¿Dónde están los que le aseguraban que todo estaba bien, cuando en realidad todo estaba mal? Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Pero tú, mortal, enfréntate también a esas mujeres de tu pueblo que dicen hablar de parte mía. Reprende a las que anuncian puras mentiras. Vemos aquí claramente algo, que también había mujeres profetizas que también hablaban, que hablaban de parte de Yahvé, pero aquí claramente dice, pero tú mortal, enfréntate también a esas mujeres de tu pueblo que dicen hablar de parte mía, reprende a las que anuncian puras mentiras. ¿Qué anunciaban estas profetisas? Mentiras. Diles de mi parte, pobre de ustedes mujercitas que engañan a mi pueblo con pulseras, velos y hechicerías. ¿Acaso creen que podrán salvarse y que mantendrán atrapado a mi pueblo? Vemos en qué punto estaba el pueblo de Israel en Jerusalén. Profetas falsos, profetizas mentirosas, hechiceras, que a lo que único que hacían era embrujar a la gente con sus hechicerías, con sus brujerías, con sus pulseras hechizadas, con sus velos con que cazaban las almas. Mira lo que dice esta versión. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propia imaginación. Profetiza contra ellas. Y diles que así ha dicho Adonai Yahvé, hay de aquellas que cosen cintas sobre las muñecas de las manos, y que para entrampar a las personas hacen velo de todo tamaño para las cabezas. Vemos en qué punto estaba el pueblo de Israel. Hechicería, brujería, velos,
pulseras mágicas, con las cintas con que ataban a las muñecas de las manos, amarraban la gente. Con los velos lo que hacían era que las encantaban las almas, las entrampaban. Cada vez que venían a consultar a la profetisa, pásale, ven. Lo primero que hacía, trae tu mano, le ponían la cinta, la amarraban y le daban le ponían ahí el hechizo, el conjuro. Le ponían el velo, la encantaban, cazaban su alma, ataban su alma al hechizo, al conjuro que habían lanzado. Estas eran las profetisas de estas eran las profetisas de Jerusalén, del pueblo de Israel. Hoy estamos viviendo lo mismo dentro de las congregaciones. Brujos, brujas, hechiceros, satanistas. Y el pueblo de Dios encantado. Te profetizo bienestar. Te profetizo que te irá bien. Te profetizo un carro nuevo del año. Tú deposita tus diezmos y tus ofrendas porque así serás bendecido. Prosperado. Levanten su cartera porque el billete hasta habla. Pero eso es lo que quiere escuchar el pueblo. Mentiras y más mentiras. Cuando la palabra de Dios es clara. Dice, oh Israel, guarda mis leyes y mis mandamientos. Observa mi Torá para que te vaya bien todos los días de tu vida y tengas éxito en tu vida. Mira lo que Yahvé nos ha dicho. Por eso le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Medita en la Torá de día y de noche. Y en el Salmo 2 nos dice lo mismo. Medita en la Torá de día y de noche para que te vaya bien todos los días de tu vida. No es que traigas tu diezmo, que traigas tu ofrenda. No, es que tú vivas una vida obediente al Padre Celestial. Una vida en obediencia, en santidad. Muchos se equivocan, muchos solamente hablan de pantalón, pintura, maquillaje, aretes, cadenas. Todo eso es pecado, pero se olvidan de lo que es realmente el pecado que Dios nos está reprendiendo en la Biblia. La murmuración, el chisme, la fornicación, el adulterio, la borrachera. Y muchas veces solamente se enfocan en el cabello, en el tinte, en el maquillaje, en los aretes. Mira, es una bendición de Dios cuando nosotros tenemos una joya, cuando nosotros tenemos que ponernos, las mujeres, una joya. Si tú te das cuenta, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, ellos, dice la palabra de Dios, que iban con sus joyas, que iban con sus ropas que les habían dado los egipcios, porque Dios les había dado gracia para despojar a los egipcios. Pero es lo que Yahvé quería para el pueblo, que su pueblo estuviera bien vestido y con sus joyas. Pero ¿qué hacían de sus joyas? ¿Qué hicieron de sus joyas? Un becerro de oro. Es la diferencia a lo que ahora vivimos. ¿Con qué intención tú te pones unos aretes o con qué intención tú te pones una joya en tu cuerpo? Mira, pueblo de Dios, leamos más la Escritura, leamos más la Torá, leamos más el Antiguo y Nuevo Testamento, porque es un complemento. Muchos cristianos solamente leen el puro Nuevo Testamento, pero la palabra de Dios es completa. No es un pedazo aquí, un pedazo allá. No, la palabra de Dios está completa. No le hace falta nada. Mira, te voy a seguir leyendo. Dice así:
y diles que así ha dicho Adonai Yahvé: hay de aquellas que cosen cintas sobre las muñecas de las manos, y que para entrampar a las personas hacen velos de todo tamaño, para las cabezas. ¿Habrán de cazar a las personas de mi pueblo mientras preservan su vida? Me han profanado entre mi pueblo por un puñado de cebada y por pedazos de pan. Han anunciado la muerte de las personas que no iban a morir, y la sobrevivencia de las personas que no iban a vivir, por medio de mentirle a mi pueblo que escucha la mentira de ustedes. Vemos lo que estaban haciendo las profetisas. Por un puñado de pan, por cebada y por pan, ellas vendían sus hechizos. Daban su profecía falsa. Por un puñado de pan, por cebada. Profetizaban falsedad al pueblo, a las mujeres. Engañaban a las mujeres con sus velos, con sus pulseras mágicas. A cambio de que la mujer venía, le ponían el velo en la cabeza y luego le ponían la cinta mágica en su mano. Le tiraban ahí un conjuro y aparte la profetisa le decía: es tanto. Aquí tienes tu puño de cebada y tu pan, decía la persona que iba y consultaba a la profetisa. Ese era el pago de la profetisa. Por eso la profetisa se apuraba a estar profetizando mentiras. Dice aquí: por tanto así ha dicho Adonai Yahvé: miren, yo estoy contra sus cintas con que cazan las personas como aves, y las arrancaré de sus brazos y dejaré ir libre como aves a las personas que ustedes cazan. Romperé sus velos y rescataré a mi pueblo de las manos de ustedes, y no estarán más al alcance de sus manos, cual presa de caza. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene a nuestra vida, Él rompe cadenas, Él rompe hechicerías, Él rompe brujerías, Él rompe santería, Él rompe vudú, Él rompe satanismo en nuestras vidas. Él rompe cadenas de muerte, Él rompe cadenas, Él rompe cadenas. Yahshua HaMashiach rompe cadenas. Él es el Hijo del Dios viviente, Él es el Hijo del Dios todopoderoso, y toda potestad le ha sido dada a nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para que esas almas sean libres de hechicería, libres de brujería, libres de satanismo, libres, porque hoy somos libres a través de nuestro Señor y Salvador, Jesús de Nazaret, Yahshua al-Mashiach. Aquí claramente nos está diciendo Yahvé de Elohim: porque no volverán a cazar sus almas. Yo voy a rescatar a mi pueblo, y Él lo ha prometido y lo ha cumplido, porque a través de nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach nosotros somos libres y llenos del poder del Espíritu Santo para discernir lo que es falso y lo que es verdadero. El Espíritu Santo nos revela toda verdad y toda justicia, mi hermano. Te animo a que sigas escudriñando la palabra, que sigas levantando ese muro de protección alrededor de tu hogar, que sigas clamando a Dios misericordia por tu casa, por tus hijos, por tus hijas, por tus generaciones, por tu descendencia. No te canses de clamarle a Dios, porque su tiempo de Yahvé es perfecto. Muchas veces nos afanamos y queremos las cosas rápido como una sopa maruchan, pero Dios es perfecto en sus tiempos. A nosotros como hijos de Dios nos queda solamente clamar por misericordia por nuestros hijos, por nuestras generaciones. Que Dios abra su corazón y que su Espíritu Santo toque las vidas de nuestros hijos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te animo, mi hermano, mi hermana. En Jesús de Nazaret hay libertad, hay poder, hay sanidad, hay liberación. En Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, del Elohim de Abraham, del Elohim de Isaac, del Elohim de Jacob, del Todopoderoso. Y para concluir con esta palabra dice aquí: ustedes han actuado en contra de mi voluntad con sus mentiras. Han afligido a la gente buena, en cambio han animado a la gente mala para que siga portándose mal y no se salven de mi castigo. Por eso no volverán ustedes a dar mensajes falsos ni a practicar la hechicería. Yo libraré a mi pueblo del control que ustedes tienen sobre él, y entonces reconocerán que yo soy Yahvé, el Dios de Israel. Esto va para los profetas y profetisas falsos y mentirosos. Mira lo que dice Yahvé. Dice aquí:
Ustedes han actuado en contra de mi voluntad, dice Yahvé. Con sus mentiras han afligido a la gente buena. En cambio, han animado a la gente mala para que siga portándose mal y no se salven de mi castigo, dice Yahvé. Por eso no volverán ustedes, dice Yahvé de Elohim. Le habla a los profetas y a las profetisas. Por eso no volverán ustedes a dar mensajes falsos ni a practicar la hechicería. Yo libraré a mi pueblo del control que ustedes tienen sobre él. Y entonces reconocerán que yo soy Yahvé, el Dios de Israel. Este Dios que nosotros tenemos es grande y poderoso. El único y verdadero Dios, Yahvé Elohim, el poderoso Dios de Israel. Clamemos a Dios y busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, porque Yahvé de Elohim se va a encargar de los falsos profetas y de las profetisas que profetizan de su propia imaginación, que dicen así dice Yahvé cuando Yahvé no ha dicho nada, que dicen todo está bien cuando nada está bien. Busquemos al Dios vivo y poderoso de Israel mientras pueda ser hallado, pueblo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, medita esta palabra, Ezequiel 13. Medítalo en tu corazón y siempre sé guiado por el Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, que el shalom de Yahvé Elohim, Sebaot, del poderoso Dios de Israel, sea contigo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gracias, Espíritu Santo, por tu preciosa palabra, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret.